¿Ya? Bien, entonces nos habíamos quedado en el tema del gasto público, ¿cierto? Vamos a recapitular. Ah, antes de empezar, quisiera tener algunas apreciaciones acerca de lo que han visto en el vídeo hace unos minutos. Me gustaría Miss, tener, a ver, ¿sí? ¿Quién es? Lady. ¿Sí? sí, hablaba de que el impuesto a la renta es importante en cualquier parte del mundo, tanto en Perú como en diferentes países, ¿no? Eh, que, que existen diversos tipos de teorías y una de ellas es que solo se considera la utilidad periódica Ujú. y también a lo que es el balance incremental que se deriva de todas las ganancias, que lo único que importa son las ganancias que se ven del mes de enero, en un año del 1 de enero y el 31 de diciembre. Ya, Habló entonces, también que ya, pero a ver. Según lo que acabas de mencionar, ¿qué sí sería impuesto a la renta y qué no sería? Lo primero, lo impuesto a la segundo, renta, o sea, me la refiero, utilidad periódica, cuál de los dos que acabas de mencionar sí se consideraría impuesto a la renta y cuál no? a la utilidad periódica, Miss. Ya, correcto. Y también habló de lo que no es renta, dijo que es la lotería o por ejemplo las herencias. Ya, perfecto. Ya, muy bien, Lady. Muy bien, creo que sí está claro. ¿Alguien más? Yo, profe Córdoba Flores. Ah, Rubela, muy bien. Adelante. Ya, ya de acuerdo al video dice que el impuesto a la renta es muy importante en el Perú y en cualquier parte del mundo, ya que este impuesto a la renta se, se recibe por parte de los empresarios o personas con negocios o también personas naturales o jurídicas que están obligadas a pagar impuesto a la renta de acuerdo a sus ingresos. Y también habló acerca de, de empresas de que no, a pesar de que sus ingresos son altos, por ejemplo, la lotería o una herencia, estos no están obligados a pagar impuestos de la renta. También habló acerca A ver, Rubela, ¿por qué no estarían obligados? ¿Por qué las herencias? porque no ¿Por son, qué la lotería? ¿Por qué el incremento patrimonial? No, ¿por qué? porque solamente esto es una vez, no es esto Ujú, continuo. Por ejemplo, una ganancia de una empresa son mensuales, bimestrales, anuales, que son ganancias de acuerdo a lo que vas vendiendo, las ujú. exportaciones, importaciones, y esto se hará una vez cuando se gane, pues no una lotería o la Ujú. herencia si muere. Ya, pues eso es Correcto, todo. correcto. El incremento patrimonial tampoco, porque aquí dice la permanencia de la fuente. Es decir, tendría que incrementarse ahora, incrementarse mañana, incrementarse después, ¿no? Pero el incremento patrimonial que se ha dado simplemente desde inicios del año hasta fin del año, ¿no? En algún momento, no significa que eso tenga una permanencia necesariamente, ¿verdad? Bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Habló de alguien más? ¿Alguien que me pueda hablar? Ya sus compañeras han complementado una respecto a la otra. ¿Alguien más que me pueda hablar algo adicional a esto? Ya no lo mismo. Miss A ver, ¿sí? ¿Quién es? Girón Pulache Elmer, muy bien. A ver, dime. también habló sobre el flujo de riqueza. Aquí nos dice que es donde todos participan, los que participan, participan en igualdad de condiciones. Todos aportan lo mismo y en el mismo periodo. Ujú. Ya, según eso, ¿cuál podría ser y cuál no? ¿Te acuerdas de algún ejemplo, Elmer? Sobre las rentas que califican, Ajá. sobre las rentas que califican son, por ejemplo, todas las utilidades
que una empresa realiza o periódicamente, y las que no califican son cuando uno gana una lotería o cuando alguno recibe una herencia o alguna donación, porque dice que no es eventual y también porque no es un ingreso periódico. Ya, correcto. Muy bien. Y según el flujo de riqueza, ¿alguien recuerda? Miren, en cuestión del flujo de riqueza se refería básicamente a que si es un proceso donde tú estás incrementando, podría decirte, la riqueza de lo que tienes en base a que ese proceso de producción da vueltas, ¿no? Y de tal manera que permanentemente recibes utilidades, entonces ese incremento de riqueza sí está calificado como renta. Ahora, si ese incremento de riqueza fue, por decir, un dividendo o una utilidad que esporádicamente se repartió dentro de la empresa, eso ya no vendría a ser renta y por lo tanto ya no sería punible de hacer, de pagarse el impuesto, ¿correcto? Muy bien, Elmer. A ver, alguien más, un último, porque ya nos queda la última parte que dijo este señor cuando nos hablaba de algunos impuestos que devuelve la SUNAT, algunas indemnizaciones, algunos, hablaba del DROWAC. ¿Quién recuerda esas partecitas? A ver, ¿quién quiere participar? No se aglomeren. Miss, esto, de acuerdo a lo que está diciendo, que hay unas empresas, por ejemplo, Hola, ¿quién es? ¿Quién habla? Córdoba Flores, Miss. Ah, Rubela, a ver, dime. Ya, mire, ahorita acordando me dice que también explicó que hay empresas, por ejemplo, cuando hacen pagos excesivos a la renta, estas personas tienen derecho a solicitar devoluciones e incluso el Estado dice que les paga con intereses. Correcto, pero no es a todos los que pagan impuestos, sino, perdón, un minutito, solamente cuando tú pagaste un impuesto que no te correspondía pagar o cuando Exacto. pagaste impuestos de más. Es decir, por ejemplo, la gente que aporta impuestos por cuarta categoría está exonerado si es que sus impuestos no sobrepasan los 35,000 soles anuales. Entonces, si la persona se olvidó de pedir la exoneración y todos los meses paga, ¿no? Pero imaginemos, un mes tiene menos de 1,500 en su recibo por honorarios y por lo tanto está exonerada del pago automáticamente. Pero otro mes recibe 2,500, otro mes recibe 2,000, entonces esos meses va pagando, ¿no? Porque no ha pedido exoneración, ¿no? Y llega el tiempo, unos meses recibe cero para colmo, pero haciendo la sumatoria final, esta persona ha terminado pagando un montón de impuestos, pero sus ingresos no llegaron ni siquiera a 35,000. Entonces, esta persona tiene derecho a solicitar que la SUNAT le devuelva, ¿no?, aquellos impuestos que pagó, porque una persona que no pasa los 35,000 no tiene que pagar impuesto a la renta de cuarta categoría. Entonces, esta persona tiene derecho a solicitar, presenta todos sus libros y la SUNAT encima que le devuelve, le puede pagar intereses generados, ¿de acuerdo? Por haber pagado, y obviamente como todos sabemos el dinero tiene su valor en el tiempo, por lo tanto la SUNAT le devuelve a esta persona. Ahora, esos intereses que ha ganado la persona han incrementado su patrimonio, es decir, ha tenido mayores ingresos, pero no es renta punible de pagar impuestos, ¿de acuerdo? Muy bien, Rubela. Perdón, Oscar, que te interrumpí. Creo que tú eras el que estabas hablando, ¿no? Sí, me decía hablar justo A de la ver. restitución de derechos arancelarios. Ah, ya, perfecto. A ver. Decía que constituía un beneficio tributario que permitía la devolución del 5% del valor FOB Ajá, de los bienes exportados, ya, pero que siempre y cuando en la producción de los mismos hayan intervenido insumos importados. exacto. Ajá, ya. ¿Algo más? Esa era Es- la idea. ¿Sí?
Sí, Miss. Ya, muy bien, Oscar. Es verdad, ¿no? O sea, si nosotros realizamos importaciones de insumos para nuestra producción, ¿no? Tenemos derecho a que se nos restituyan cuando nosotros tengamos que exportar, se nos deben restituir esos derechos arancelarios. Pero ¿quién lo va a hacer? El mismo Estado nos devuelve, ¿sí? El 5% del valor FOB, es decir, del valor portuario, ¿sí? Del valor del seguro portuario. Entonces, ¿qué pasa cuando nos devuelven? Que generalmente esa devolución, aún siendo el 5%, termina siendo mayor porque lo que nosotros importamos fue a nivel de insumos. Y cuando nosotros estamos exportando, ya es a nivel de productos terminados. ¿Quién cuesta más, el producto terminado o el insumo? Producto terminado. El producto terminado, obviamente. Por lo tanto, cuando el gobierno nos restituye el 5% del valor FOB, significa que de todas maneras va a ser mayor que lo que nosotros hubimos pagado con los derechos de importación. Pero ya no se puede hacer nada, la ley está determinada de esa manera. Entonces, para nosotros, bendito sea Dios, nos resulta una ganancia. Ahora, esa ganancia, entre comillas, en realidad solamente es un ingreso que se hace en un tiempo determinado, porque los insumos no todo el tiempo los estamos comprando, ya, ni hacemos compra de insumos, venta de la exportación, compra de insumos, venta en el momento de la exportación, no. O sea, compramos una determinada cantidad, tenemos en nuestros almacenes, arrancamos nuestro proceso de producción y en algún momento ya empezamos la exportación. Ya, entonces, como eso no es permanente, como eso no es de periodicidad, entonces tampoco determina para que sea un impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo todas estas salvedades, ya podríamos entrar a ver lo que a nosotros nos corresponde, ¿cierto? Ya, hasta ahí está perfecto. Muy bien. Voy a ver quiénes participaron porque por ahí se me puede haber olvidado a alguien, ¿no? Si no, después ya no los voy a tomar en cuenta. A ver, Rubela, Oscar, Lady, ¿alguien más? ¿Nadie más? Elmer, Miss. Ay, Elmer, ¿ves? Ya, nadie más entonces. Muy bien. Entonces, efectivamente, ¿no? Hay personas que a pesar que hayan tenido ingresos, no necesariamente van a tener que realizar pagos de impuestos. Y eso se da en los casos que hemos mencionado, pero también se da en los casos en que la recaudación, perdón, en el caso de que los ingresos sean menores a los que la SUNAT podría considerar como rentas posibles de pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque cuando ya tú pagas el IGB, ¿sí? En las compras o en las ventas, ya, sobre todo en las compras, cuando eres una tienda, un hospedaje, un restaurante, una venta de zapatos, lo que quieras, cuando realizas ya eso, es al hacer las compras ya estás pagando IGB, entonces con eso ya estás en realidad tributando. Entonces, estaría de más que si tus ingresos son muy bajos, tengas encima que volver a tributar. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que el Estado, por ejemplo, para las rentas de cuarta categoría, de 1.500 para arriba, recién es cuando tú debes tributar. Antes no. Y ojo, como les decía hace un rato, tienes que tributar siempre y cuando el ingreso supere los 1.500. ¿Ya? Los 1.500 por recibo por honorarios. Si no supera, entonces no estás obligado a tributar. Y encima, si supera, pero tú calculas que que a lo largo del presente año no vas a llegar a los 35,000 soles, pues entonces aún así puedes pedir una exoneración de tus tributos porque sabes que no vas a llegar. O sea, este mes puedes haber recibido ingresos por 2.500, pero el otro mes de repente fueron por 800, el otro mes de repente fueron 200, el otro mes ninguno, el otro mes 5,000. Así sea 5,000, pero si sumas 5,000 más 0, más 2.500, más 800, ¿no? Y así a lo largo del año, no vas a llegar a 35,000 y por lo tanto no estás obligado.
¿Ya? Entonces, es en el caso de la renta de cuarta. En el caso de la renta de tercera, que es cuando tú tienes comercios o servicios, ¿no? Cuando tienes comercios, obviamente lo que compras con IGB lo tienes que contrastar con lo que vendes con IGB, de tal manera que si tienes un monto por encima, es decir, con tus compras pagaste más IGB de lo que ahora estás vendiendo, ¿no? Entonces vas a tener un crédito a favor y la SUNAT va acumulando esos créditos a favor mes a mes, para que en algún El momento, crédito fiscal, Miss. perdón, Disculpe. perdón, El crédito fiscal. ese es el crédito fiscal, El ¿ya? crédito fiscal. Claro, claro, José, ese es el crédito fiscal, el crédito a favor que tienes cuando tus compras han sido mayores que tus ventas. Ahora, eso lo vas acumulando como crédito a favor cuando en algún momento tus ventas sean mayores, ¿no? Que tus compras, tú dices, pero yo vengo arrastrando un crédito a favor, mi crédito fiscal es este y por lo tanto voy a tener un fondo para no necesariamente pagar IGB. El Estado se la juega porque ese es un arma de doble filo, ya que algunas empresas innecesariamente, ¿no? Venden y no tienen nada en almacén o no han realizado la compra, simplemente tenían algo ahí, venden y obviamente les va a salir no les va a salir el crédito fiscal. ¿Y qué hacen? Compran facturas. Entonces ahí le sacan la vuelta al Estado para no pagar el IGB. Eso tampoco es lo correcto, ¿no? Lo correcto es que vayas sopesando, compras y ventas. Algunas veces tendrás crédito fiscal, algunas veces no, ¿no? Algunas veces tendrás solo un débito fiscal, es decir, le deberás al Estado, pero el crédito fiscal será superior y te ayudará. Si no es superior, ¿qué importa? En el próximo mes ya vendrá siendo superior y así sucesivamente porque eso es la compra y venta del Estado. De la empresa, ¿de acuerdo? Sin embargo, el Estado calcula que tú sí haces lo correcto y por lo tanto te entrega bajo ley esa posibilidad de tener tu crédito fiscal, ¿no? O lo que llamamos el crédito a favor, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué más? La segunda, la tercera, la cuarta, también es posible, ¿no? Cuando tú tienes un régimen o tienes otro. Si estás en el régimen especial, ¿no? O si estás solamente en el RUS, ¿no? Simplemente vas a pagar 20 soles y tus ingresos son inferiores a 5,000, ¿cierto? ¿Sí? 50 soles si son mayores, entre 5,000 y 8,000 y ¿cuánto? 200 soles si son superiores a 10,000, ¿cierto? O a 8,000. Bueno, no tengo los montos exactos, yo no soy contadora, pero por ahí va el término, ¿no? La cosa es que la SUNAT te va cobrando intereses solamente de acuerdo a lo que tú ganas. La SUNAT no es un ogro que va a estar todo el tiempo comiéndote la vida, no es así. ¿Ya? Bien. ¿Para qué recibe impuestos el Estado? Para poder luego tener su arca fiscal llena para poder entregar y realizar las obras que necesita realizar con el pueblo, porque el Estado no puede emitir billetes indiscriminadamente, billetes y monedas, ¿no? Lo que el Estado tiene que hacer es emitir de acuerdo a la producción que haya, ¿ya? Y entonces esa producción la va regularizando la va regulando, perdón, de acuerdo a los impuestos que recibe, ¿ya? En los impuestos que recibe también obviamente aparece los ingresos que cada persona a nivel de persona natural o persona jurídica percibe, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Vamos a... Vamos a ver, hablábamos acerca... Ay, vamos a quitar el video que no lo necesitamos. ¿Ya? Hablábamos acerca del gasto público y decíamos que el gobierno es el responsable de la implementación de políticas públicas
a través de la provisión de servicios que no tienen mercado. ¿Cuáles son los servicios que no tienen mercado? Aquellos que ninguna empresa se puede hacer cargo de entregar. Por ejemplo, nadie querría hacerse cargo de hacer las redes de agua, porque eso es carísimo. Estamos hablando de inversiones enormes. Y ninguna empresa al estar cobrando después por esa provisión, ¿no? Tanto del servicio de agua como de las redes, no le llegarían a pagar los usuarios por más que les cobre precios elevados. Si precios bajos no quiere pagar la gente, imagínense, a ver, ¿qué es lo que nos cobra una empresa prestadora de servicios de agua? Nos cobra el servicio de entregar el agua, de hacernosla llegar a nuestra casa, pero no nos cobra por la red, porque la red la hace ¿quién? La municipalidad o el gobierno regional, ¿no? O el gobierno central, en todo caso. Dios santo. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos cobra la empresa que nos brinda el servicio de energía eléctrica? Solo el servicio de energía eléctrica. No nos cobra el cableado, no nos cobra los postes, porque eso nos lo pone el Estado, ¿cierto? Ninguna empresa se querría hacer cargo. Sí, imagínense, las empresas que hacen la electricidad, que hacen el tendido, que hacen las redes de agua, de desagüe, esas empresas le cobran ya una cantidad tremenda al Estado, y si el Estado les debe 2 o 3 meses, pues ya mismo le hacen un juicio, porque obviamente eso es carísimo. Imagínense si esas empresas tuvieran que cobrarnos a nosotros los usuarios. No lo lograrían. Nosotros no podríamos pagar, por muy grande que sea la cantidad, no lo lograríamos pagar por los tendidos a esas empresas. Entonces, esas empresas no brindan esos servicios en el mercado. ¿Y quién lo hace? El gobierno, ¿de acuerdo? Por eso el gobierno es el responsable de la implementación de políticas públicas a través de la provisión de servicios que no tienen mercado. ¿De acuerdo? Miss, ¿Sí? ¿la educación también ingresa en esos servicios que da el Estado? Claro, lo que pasa es que el servicio educativo es otra cosa. Es como si el Estado nos brindara también el servicio de agua. El servicio de agua, el servicio de luz no nos lo brinda el Estado, pero si quisiera podría brindárnoslo. En el caso de la educación también, lo que hace el Estado es construirnos el centro educativo, ¿sí? Y pagar a las personas, en el caso de los colegios públicos, ¿no? Pagar a las personas que puedan hacerse cargo de esa educación, ¿cierto? Pero, o sea, en algún momento sí hay empresas que pueden, porque los costos, obviamente, los costos de brindar educación y de brindar salud no son completamente onerosos como lo sería el poner una red de agua o el elaborar una pista, ¿cierto? Entonces, en el caso de la salud y de la educación, el gobierno lo que hace es subsidiar ya la parte educativa. Ya, por lo tanto, ahí es donde comienza el pago a los llamados funcionarios públicos. Ya, pero esos servicios, en todo caso, esos servicios sí tienen mercado y sí hay competitividad al respecto, porque hay colegios privados, hay clínicas, ¿no? Hay guarderías. Por ejemplo, ¿quién es la competencia de los colegios públicos? Pues los colegios privados. La competencia de los hospitales, las clínicas. La competencia de las guarderías, que son la parte empresarial o la parte privada, son el llamado, ¿cómo le llaman a los que tienen a los niñitos en la parte pública? Una más. Una más, no, pero hay otro. ¿Cómo? ¿Alguien dijo qué? Guaguas. No, no, es mexicano quechua. ¿Cómo? Guaguaguasi. Guaguaguasi, ahí está, el guaguaguasi, ¿no? Que es esas guarderías públicas para los bebitos,
Ya, entonces, esos servicios sí tienen mercado, pero el mercado no se abastece porque hay familias que no logran pagar esos costos, esos precios, perdón, y por lo tanto el Estado subsidia, es a nivel de subsidio en todo caso la prestación de este tipo de servicios. Ya, entonces aquí podríamos hablar de ello, pero también hablamos de la transferencia de ingresos, ya vamos a ver de qué se trata la transferencia de ingresos, ¿sí? Y todo ello apoyado por las recaudaciones obligatorias, es decir, ¿qué es lo que nos dice todo esto que está bien bonito explicado aquí? En pocas palabras, lo que nos dice es que el gobierno es el responsable de recaudar impuestos para realizar obras, para hacer pagos y realizar obras. Eso es, ¿ya? Y por eso es que en macroeconomía estudiamos la variable gasto público porque nos interesa saber de qué manera se gasta adecuadamente lo que se recibe, ¿ya? Entonces, por aquí está un poco grueso porque no he querido quitarle muchas cosas porque dice cosas muy interesantes. Esto de aquí, ya espero que lo podamos entender con calma, ¿ya? Pero es sencillo en realidad. Dice aquí, el gasto total de gobierno tiene 3 componentes principales. El gasto final en consumo de bienes y servicios, las transferencias y la inversión pública, ¿ya? Entonces, estos componentes son muy importantes desde el punto de vista presupuestario. Ahora, el primero y el último solo son la demanda agregada de bienes y servicios. Es decir, ¿cuál es el primero? El gasto final. ¿Y cuál es el último? La inversión pública. Ya, las transferencias solamente son el pago a los funcionarios públicos, ¿ya? Y en algunos casos, algunas transferencias importantes al sector privado, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos hablando de transferencias, básicamente es el gasto corriente del que se habla en las municipalidades o en los gobiernos locales, y es el pago generalmente por gastos administrativos y por gastos a los funcionarios públicos, ¿ya? Pero donde está el fuerte del gasto público es en realidad en esa inversión que se hace a través de los proyectos públicos. Por eso es que de aquí vamos a hablar básicamente de lo que es el presupuesto participativo, que muchos de ustedes ya lo habrán llevado de repente conmigo en sociedad y economía o de repente con algún otro profesor, ¿no? Pero aquí vamos a hablar del presupuesto participativo, que es la forma como el gobierno gasta, sí, pero con la participación de los ciudadanos, ¿ya? Pero eso lo vemos de aquí. Entonces, lo que me interesaba era que ustedes entiendan de qué manera gasta el Estado lo que acaba de recibir a través de su recaudación. Lo gasta, ya dijimos, en los bienes de consumo que realiza cuando realiza los diversos pagos, ¿no? Lo gasta como el pago a funcionarios y lo gasta básicamente en las obras públicas, ¿ya? Ahora, todo ello debe regirse por una adecuada política, es decir, por un adecuado plan de trabajo en qué va a gastar adecuadamente. ¿Ya? En el caso del Estado, a esto se le llama política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? ¿Sí? Es la política económica de demanda. Es decir, lo que va a realizar el gobierno es actuar sobre los ingresos y los gastos para influenciar en la producción, en los ingresos y en el desempleo de la economía. ¿De acuerdo? Es decir, el gobierno va a recaudar impuestos, ¿sí?, sobre la renta de la gente, ¿ya? Y sobre ello va a realizar la respectiva ayuda, tanto para corregir temas de ingresos, corregir temas de producción, corregir temas de desempleo. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos a ver ahorita cómo lo hace, ¿ya? Por aquí ya no le hagamos demasiado caso al bla, bla, bla. Ya, a mí no me gustan mucho
diapositivas que tienen muchas cosas porque más nos enredan, ¿ya? Entonces, acá, esto de acá es la conclusión, podríamos decir, de lo que es una política fiscal. Punto 1, podríamos decir que es el uso del gasto gubernamental y la recaudación de los impuestos. La forma como usa el gasto y la forma como recauda los impuestos le van a permitir al gobierno influenciar en la economía, ¿sí? Va a influenciar en la economía, aumentando o reduciendo la forma como la economía va marchando, ¿de acuerdo? Como les digo, de aquí vamos a ver de qué forma puede incrementar o puede reducir la demanda agregada, ¿de acuerdo? Entonces, a través de una adecuada política fiscal, ¿sí? O de una adecuada política económica, el Estado sabe cómo va a gastar lo que recauda. No hay más, ¿ya? Ahora, ¿qué instrumentos utiliza? ¿Ya? Ya lo acabamos de mencionar en las diapositivas anteriores y por todas partes, tanto aquí como aquí, ¿no? Lo que utiliza, los dos instrumentos básicos son el impuesto y el gasto, ¿ya? El cómo recauda los impuestos y cómo los gasta es el llamado, básicamente cómo gasta lo que acaba de recaudar es el llamado presupuesto presupuesto público. De acuerdo, que ya ustedes habrán escuchado hablar. Ojo, el presupuesto público no es lo mismo que el presupuesto participativo. El presupuesto público ya es la forma como se va a gastar, ya es la distribución de lo que se va a gastar. El presupuesto participativo es la forma como se va a gastar eso a través de la participación ciudadana. Es decir, quienes van a tener la sartén por el mango en cuestión de la elaboración son el equipo técnico de las municipalidades, los ministerios, los gobiernos regionales, etcétera. Pero quienes van a tener la sartén por el mango para ayudar a definir cuáles son las principales necesidades sobre las que se va a privilegiar el presupuesto participativo van a ser los mismos ciudadanos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, regresemos. Instrumentos de política fiscal. Los instrumentos de política fiscal ya dijimos, el gasto público y los impuestos. ¿Ya? Con estos dos, el gobierno participa activamente de las decisiones económicas de la sociedad. ¿De acuerdo? En base a estos vienen las leyes, las normas, vienen las principales propuestas que tiene el Congreso, vienen las aprobaciones, vienen las derogaciones, los reglamentos. Todo gira alrededor de esto. ¿De acuerdo? Ya, obviamente hay cada ministerio que maneja cada situación en su momento determinado, pero para tomar las decisiones al respecto, de todas maneras se tiene que voltear a mirar a la parte económica, a la parte fiscal. Por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? Todas las decisiones que se han tomado respecto a la subsidiariedad que se ha brindado respecto al COVID-19, ay, se me pasó. ¿Ya? Toda esa política que se ha tenido que girar, ¿no? Para implementar un hospital en Lima con más camas para la gente que estaba infectada y que necesitaba hospitalización, ha tenido que voltearse a mirar a ver si es que había o no suficiente reserva. El tema de los bonos, de igual manera. El si se para o no la economía, por lo tanto, se hace o no, se lleva a cabo. Si se lleva a cabo la cuarentena, la primera prescriptora era el Ministerio de Salud, obviamente. Pero también para ello era importante regresar a mirar el tema del gasto público. ¿Qué implicaba hacer una cuarentena? ¿Qué implicaba incrementar la cuarentena? ¿Qué implica si es que cortamos la cuarentena? Si reactivamos la economía, si no se reactiva la economía, si qué temas hay al respecto del PBI,
si baja, si sube, si se mantiene, si se desacelera. O sea, todo esto ha tenido sus repercusiones en el gasto público y en los impuestos, definitivamente. ¿Ya? Entonces, es como en tu casa, si el papá y la mamá te mandan a una fiesta, obviamente depende, ¿no? De las condiciones morales de la fiesta, de la edad que tienes, de cómo te vas a comportar, de quiénes son las personas que te van a recibir. Todo eso es una maravilla, obviamente, sí, todas esas condiciones morales alrededor, ya eso lo implican. Pero también voltearán a mirar si es que hay que pagar la mototaxi que te va a llevar o lo que te va a traer, ¿no? Y a la hora que vas a llegar, si de repente te van a cobrar más caro o no, si tienes para el regalo, etcétera, ¿verdad? Entonces, de la misma forma sucede en el Estado, ¿no? Todas las decisiones que se puedan tomar en salud, todas las decisiones en educación, todas las decisiones en agricultura, definitivamente tienen su peso inicial, ¿no? En el momento situacional que pueda tener el respectivo ministerio, ¿no? Salud en salud, educación en educación, agricultura en agricultura, etcétera. Pero ninguna podrá dar un pie así nada más sin haber volteado a mirar si es que hay suficiente recaudación de impuestos que permita tener las reservas adecuadas para poder utilizar o para poder realizar esas políticas en gasto público, de acuerdo a esa política fiscal. Por lo tanto, los dos instrumentos básicos de la política fiscal, es decir, de cómo va a manejar su gasto público el Estado, descansan en el gasto público y dos, los impuestos. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tenerlo clarísimo. ¿Ya? Ahora, el Estado siempre debe tratar de cuidar muchísimo el tema de que los ingresos sean superiores, esta recaudación sea superior a los gastos. ¿De acuerdo? Si esos ingresos son mayores, será un superávit. Si esos ingresos son menores, habrá un déficit. Siempre el Estado tiene momentos de déficit, tiene periodos de déficit a veces grandes, porque siempre está realizando obras mayores que la recaudación que percibe, ¿no? Por eso la piedra del zapato que tiene el Estado en este tema de política fiscal es el mejoramiento de la recaudación, ¿ya? Y eso no pasa por el hecho de que simplemente reduzcas un punto porcentual de IGB. No es así las cosas, ¿no? Porque a nivel agregado, un punto porcentual es elevadísima la cantidad de impuestos más bien que se dejarían de recaudar. Eso no incrementaría o no haría que la gente se sienta atraída, ¿no? A nivel empresarial o a nivel individual, la gente no se siente atraída por un punto porcentual que se le reduzca. Pero a nivel agregado, sí, la disminución de ese punto porcentual sería completamente grande y completamente onerosa para el Estado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace el Estado es tratar cada vez más de mejorar el tema de la recaudación a través de adecuadas políticas, ¿no? El disminuir la informalidad, el disminuir los requisitos, la cantidad enorme de requisitos que se tienen para la recaudación, para que una empresa cambie de un régimen a otro, ¿no? Actualmente la SUNAT, hasta hace poco, hace como unos 2 años atrás, la SUNAT creó el RER, ¿no? El impuesto especial para la micro y pequeña empresa, ¿no? Para que estas empresas pudieran tributar de manera mucho más simple y sencilla de lo que lo habían venido haciendo, ¿no? Entonces, son políticas que buscan mejorar la recaudación para poder solventar el gasto público, porque el Estado normalmente aparece en déficit debido a la cantidad de obras y proyectos de inversión que tiene que realizar para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, ¿de acuerdo? Esa es
Esa es la idea. ¿Ya? Ah, por aquí Verónica me dice, Miss, revise pues los chats. Muy bien, vamos a revisar. Habló acerca de la indemnización de una maquinaria. Esto constituye... Ah, ya, perdón Verónica. Sí, voy a tomarlo en cuenta en tu participación. Sí, estás hablando acerca de la indemnización cuando la maquinaria sufre una catástrofe en el caso de las catástrofes. Sí, ¿no? Eso era una más de las... Esa era una más de los momentos en que no se consideraba una renta, ¿no? Cuando una compañía de seguros te entrega una indemnización por maquinaria siniestrada, ¿no? A pesar que esa maquinaria ya tenía un costo y cuando te indemnizan a precio venta nuevo, entonces obviamente es una ganancia para la empresa, pero no es una renta, ¿ya? Y por lo tanto no va a estar sujeta de impuestos y por lo tanto no va a ayudar al mejoramiento o al logro del superávit presupuestario. Muy bien, Verónica, ya tomé en cuenta tu comentario y ya también te voy a poner como una de las participantes, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta ahí el tema del presupuesto, ¿verdad? Hasta ahí el tema de cómo el Estado presupuesta. Ah, aquí vamos a ver, sí, ya vimos de qué se trataba, ya. Aquí vamos a ver cómo influye el Estado incrementando el gasto público o reduciendo el gasto público para ayudar a mejorar el PBI o cuando no necesariamente quiere mejorarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Decíamos aquí, ¿no? Que el gasto público, es uno de los componentes del PBI, ¿se acuerdan? ¿No? Decíamos que el PBI está conformado por el consumo, la inversión privada, el gasto público y las exportaciones netas, ¿verdad? Entonces, si el gasto público es una parte tan importante del PBI, lo que vamos a tratar de conseguir es que no le haga daño al PBI, sino que más bien incentive esa producción. Eso es lo que trata de hacer el gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Vamos a ver, por acá. El nivel de gasto público es una de las herramientas más empleadas por la política fiscal. Es lo que decíamos hace un rato, ¿cierto? Entonces, cuando se incrementa el gasto público, ¿sí? Lo que se está haciendo es estimular la economía. Creo que a ustedes yo les dejé que revisaran un video donde Waldo Mendoza era entrevistado, ¿cierto? Y él que decía que el gasto público de todas maneras tambalea el PBI porque es una parte muy importante, ¿cierto? Es una de las variables macroeconómicas más importantes constituyentes del PBI. Sí, decía, lo hace tambalear, pero ¿qué importa si ese gasto público, al final, ese gasto público es obras, ¿no? Proyectos de inversión que al final van a volver a mover la economía. Eso es lo que se llama reactivación de la economía, ¿se acuerda? Incluso eso es lo que se está hablando actualmente, ¿no? Cuando decimos vamos a reactivar la economía poco a poco, está bien, la vamos a reactivar y sobre todo en el tema de las empresas privadas, porque ya decíamos que constituye más o menos el 18% del PBI, mientras que la inversión pública solo el 4%, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, sin embargo, ese 4% de todas formas, ¿sí? Constituye la reactivación de la economía porque ayuda a que la economía comience a caminar como un engranaje, ¿cierto? Como un engranaje. Imagínense ustedes un gasto público en educación. ¿Ya? ¿De qué manera creen ustedes que reactivaría la economía? La educación no es una empresa. ¿De qué manera creen ustedes que reactivaría si se invierte más en educación? ¿Alguien? Hola. Es que se tendrían profesionales capacitados en el país
para poder desarrollar proyectos en el futuro que estimulen y mejoren la economía del país. Perfecto. Así es. Brian, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya. Claro que sí, imagínense. ¿Cuál creen ustedes que es una de las cosas que adolece nuestro Congreso? Nuestro Congreso adolece de personas completamente capacitadas para tomar decisiones. ¿Se acuerdan que ese día hablábamos de un Congreso que está tomando medidas completamente micropopulistas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son personas que no se han especializado, porque son personas que así nada más piensan que se tiene que trabajar sin necesidad de tener las capacidades adecuadas para ello, ¿cierto? Entonces toman decisiones que, aunque puedan constituir un remesón para la economía, lo importante es que tengan la aceptación del pueblo y con eso les basta. Entonces, esa no es la idea. Si se invierte adecuadamente en educación, vamos a conseguir personas preparadas para luchar para más adelante ser adecuados profesionales y especialistas cada quien en el tema en el que se tengan que especializar. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Muy bien. Yesenia dice, profesionales más competitivos que puedan desarrollar los diferentes proyectos que nuestro país promueve. Exacto, ¿no? Profesionales no solamente capacitados así nada más, sino profesionales competitivos, como acaban de mencionar. Perfecto. Ya, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Solamente se invirtió en educación, probablemente en educación primaria, probablemente en adecuados pronoís. Correcto. Pero en el fondo lo que se hizo fue sembrar una plantita adecuadamente, ¿no? Brindarle las mejores raíces para que luego más adelante pueda ser un árbol que dé sombra. ¿Cierto? Bien. Entonces, una reducción en el gasto público obviamente va a constituir, ¿sí? Una disminución en el ritmo de crecimiento del Producto Bruto Interno. Entonces, la idea es que si se incrementa el gasto público o se reduce el gasto público, al final la conclusión va a ser un remesón en el PBI definitivamente. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? A ver, un minuto que quiero ver por el 30. Todavía tenemos un minutito más. ¿Ya? Para antes de pasar al presupuesto participativo. Ya, esto ya lo acabamos de decir en este momento. Ahora, ¿quiénes forman parte de la política fiscal? ¿Quiénes van a ser las entidades encargadas de manejar la política fiscal? Punto 1, el Ministerio de Economía y Finanzas es el servidor donde descansa toda la información que llega desde las municipalidades, desde las 1.800 municipalidades que tiene nuestro país, los 24 gobiernos regionales, más la provincia constitucional del Callao, más todos los ministerios en la parte económica. ¿Ya? Todo ello está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí está el servidor y ahí descansa el llamado SIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera. ¿De acuerdo? Entonces, ahí llega todos los gastos que se han realizado de acuerdo a los presupuestos que se han elaborado. ¿Ya? Entonces, este es el principal actor, pero además existe otro de los actores importantes que es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, es decir, la SUNAT. ¿No? En este organismo descansa toda la parte tributaria y por lo tanto esta información llega estrictamente hacia el MEF y ahí le llega obviamente toda la parte recaudada, no solamente la parte del gasto, sino básicamente la parte de recaudación. Y no solamente a nivel interno, sino también a nivel de aduanas, ¿cierto? De los trámites que se realizan con el exterior. ¿Ya? Bien. Y aquí para concluir, para que no se nos olvide, ¿no? Tenemos este gráfico, ya, que es la cuenta fiscal del superávit o del déficit
dependiendo de cuánto hayan sido los ingresos, si mayores o menores que haya podido percibir el gobierno. ¿Ya? Bien, entonces hasta ahí con el tema de lo que es el presupuesto público, la política fiscal y el gasto público. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Hola. No, ninguna. Bien. Entonces, vamos a continuar con lo siguiente. Esto me interesa. Sí, sí. Adelante. No, pues, normal, siga, disculpe que. Diga nomás. Ya, listo. Muy bien, Luis, no hay problema. Ya, entonces pasamos a lo que es el presupuesto participativo. ¿Ya? Esto es algo que me interesa que ustedes sepan antes de marcharse de Abaco, porque de aquí se van a lanzar al proceso laboral y a algunas personas les pueda interesar, ¿no? Participar en esto porque realmente como ciudadanos es muy importante, es básico que lo manejen bien, ¿ya? En alguno de mis cursos que he dictado antes, debo haber tocado este tema, pero hay personas que no, a los cuales no les he enseñado yo, etcétera. No sé, quisiera saber hasta qué nivel manejan esto, así que vamos a conversar al respecto, ¿ya? Intervenciones, por favor. ¿Qué es el presupuesto participativo? Vamos a ver. Miss, Manito levantada, manito levantada. Ya, a ver. Luis Alberto, Noemí Mendoza. Muy bien. ¿Quién más? Bueno. Ya, y con sus propias palabras, por favor. Leslie Adriansen. Así que no me pongan a leer, ¿ya? Y Karen Camacho. A ver, en ese orden, ¿ya? A ver, Luis. Sí, sí, Miss. A ver. Ya, sí, el presupuesto participativo, puedo decir, es un instrumento de política y de gestión que a través, la cual las autoridades, regionales y locales, pueden, sacar sus presupuestos, así como también sirve para las organizaciones o empresas para definir un conjunto como se van a orientar los recursos económicos asignados por todo el proceso que realizan. Ya. Muy bien. Muy bien, Luis. ¿Alguien Ya, más? gracias, Miss. ¿Alguien más está por aquí? Ya, Luis. ¿Alguien más? Noemí. yo, Miss, sí, Miss. Bueno, yo puedo decir que el presupuesto participativo es un instrumento en el que se elabora con la participación tanto de las autoridades como de la ciudadanía. Puede ser con el fin de darle un correcto uso a los recursos económicos para poder satisfacer quizás una necesidad de la población. Correcto. Una o más necesidades de nuestra población. Muy bien. Muy bien, Noemí. Leslie. Leslie Adriansen. Miss, ¿sí me escucha? Sí, claro. Ya. Bueno, se puede decir es aquel en el que se utilizan, ¿no? Los mejores recursos de lo que concierne a los gobiernos regionales, y locales, de la cual, ¿no? Para la inversión de diferentes proyectos, para así poder, ¿no? En base a eso mejorar las condiciones de vida. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. A ver, Karen, yo te pregunto, ¿cómo crees que se lleva a cabo el presupuesto participativo? Yo les he enseñado ya esta parte a ustedes, Karen. ¿Cómo, Miss? ¿Ya les he enseñado este tema a ustedes en los otros cursos que les he dictado? No, Miss. No, ya, entonces no voy a redundar. A ver, Karen,
Yo te pregunto, ¿cómo crees más o menos que se lleva a cabo el presupuesto participativo? ¿De qué se trata? Sin leer, si no, si has escuchado hablar, si en algún momento has visto cómo se lleva a cabo. Por ejemplo, en una municipalidad, Ajá. Ya. bueno, en la sí, ya. Sí, sí, sí. Bueno, yo estuve practicando en la municipalidad de Sullana Ya. y, ¿cómo se llama? Y, o sea, lo que yo entiendo es que ellos tenían un monto destinado Ya. ya para calcular los recursos necesarios para cubrir las obligaciones, como el pago de su personal, de los beneficios sociales, las deudas de la municipalidad y también para asegurar la prestación eficiente de los servicios básicos que brinda. Ya. ¿Y eso qué tenía que ver con el presupuesto participativo? Bueno, el monto también se utilizaba para beneficio de la sociedad, como para los voluntariados Ya. y algunas actividades que realizaban para la sociedad. Ya. A ver, Rima y Cuna, ¿quién de ustedes va a hablar? ¿Elena? A ver, Elena. Sí, por ejemplo, en las municipalidades, cuando hacen un llamado a las juntas vecinales, a la ciudadanía Ya. para que también, de acuerdo a los recursos humanos que toca, un parque que se puede asignar. Por ejemplo, también puede ser la ciudadanía que participe en estas obras, puede ser en pistas. Ya. Eso participativo. Ya. Elena de Maicuna. Muy bien. Marjorie Cruz. Sí, Miss, ¿me puede escuchar? Sí, claro. Miss, lo que yo entiendo por presupuesto participativo, le puedo explicar un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las municipalidades, llaman a una reunión a lo que son los presidentes encargados de cada sector y ellos presentan algún proyecto que tienen en mente y lo que hace el encargado es de evaluar estos proyectos para ver cuál es más importante. Por ejemplo, una asociación presenta un proyecto, una cancha de fútbol, otra implementación de calles o servicios de agua y alcantarillado. Es Ya. ahí donde se van, como se dice, a debatir para ver cuál es más importante atender para que asignen, como se dice, una cantidad y puedan llevar a cabo esa obra. Ya. Muy bien, Marjorie. Y Marisa Castillo, última persona. Miss, Ujú. ya, yo entiendo que el presupuesto participativo es el dinero o el monto destinado para la ejecución de obras de un determinado lugar, o sea, ya sea una municipalidad o los gobiernos regionales, ¿no? ¿Por qué se le llama participativo? Por la intervención que tienen los pobladores en las diferentes zonas. Gracias, Ya. Miss. Muy bien. ¿Alguien tiene una idea? Joiner, ¿puedo? Joiner. A ver, Joiner. Y adelante. Según lo que han dicho mis compañeras y por ahí logré rescatar algo, es que el presupuesto participativo debe de haber lo que son participación ciudadana y gestión pública, como por ejemplo lo que es la municipalidad, ¿no? Convoca una reunión a los ciudadanos supongamos del caserío, ¿no? Y les hace de su conocimiento, ¿no? ¿Qué proyecto ellos tienen en mente para que de esa manera, o sea, para que la municipalidad gestione, ¿no? Y pueda hacerse realidad ese proyecto que ellos
sea porque no les tienen agua, como por ejemplo, ahí les requieran lo que es una persona ejecutiva, entre otros, ¿no? Ya, Es lo que perfecto, yo le entiendo. perfecto. Están muy cerca en realidad. Lo único que nos haría falta es conocer más o menos cómo son las fases, entender lo que es el presupuesto participativo por resultados y los fines para poder entender ya de manera clara lo que es el presupuesto participativo. Vamos uniendo cosas con lo que acaban de decir y con lo que nos dice la teoría, ¿de acuerdo? Bien, obviamente se empezó con el tema del presupuesto participativo solamente, pero actualmente ya se ha convertido en lo que se llama presupuesto participativo por resultados porque han habido algunas modificaciones al respecto. ¿Ya? El proceso de presupuesto participativo se ha llevado a cabo a partir del año 2003. Antes no era esa la forma en la que se realizaba la distribución de los ingresos en el presupuesto público. ¿Ya? ¿Cómo era lo que se realizaba? O sea, ¿cómo se empieza con este tema? Hasta ese año, hasta el año 2003, la forma de distribuir el gasto era de acuerdo a la conveniencia para la municipalidad o para el gobierno regional o para el ministerio determinado. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Se reunían el alcalde con sus regidores, su equipo técnico, el gerente de obras, el ingeniero gerente de obras, el jefe de presupuesto, de planeación y presupuesto, por ahí el administrador, se sentaban a puertas cerradas y la manera de distribuir los gastos la realizaban de acuerdo a la mayor conveniencia, ¿no? Imaginemos un distrito, imaginemos Ayabaca, ¿no? Que tiene sus distritos, ¿no? Ayabaca provincia, que tiene sus distritos Frías, Pacaypampa, Ayabaca mismo, Montero. ¿Qué más hay? Bueno, por ahí. Paimas. Paimas, Paimas, Luis, perdón. Lagunas, Miss. Ya, Paimas, Lagunas, perfecto. Ya, entonces, Zapillica. ah, sí, Zapillica también. Ya, entonces, imaginemos el alcalde, los regidores, su equipo técnico y la puerta cerrada, ¿no? Vamos a imaginarnos, el alcalde dice, bueno, vamos a realizar el presupuesto de, no sé, 10 millones de soles que llegan anualmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto grande de agricultura para Zapillica. ¿Ya? Zapillica le hace falta todavía unos proyectos de riego tecnificado, por ejemplo, porque Zapillica es muy fuerte en lo que es la producción minera, ¿verdad? Entonces, sin embargo, al gobierno, el alcalde dijo y determinó que quería hacer un proyecto agrícola ahí en Zapillica, haya o no haya suficiente agua. Al final, bueno, imaginemos, ¿no? El alcalde de Zapillica, pues nos apoyó mucho con los votos y no sé qué, así que vamos a hacerle un proyecto grande agrícola ahí. ¿Le convenga o no le convenga? Ya, planteaban eso. ¿Cuánto? No sé, 1 millón de soles. ¿Ya? Y luego vamos a hacer una carretera a Montero. Pero si Montero ahora lo que necesita es agricultura, no, vamos a hacer una carretera para Montero. ¿Le guste o no? Vamos a hacerlo. Y además, para Frías vamos a ponerle un parque alrededor del monolito de oro que hay. No, le vamos a poner un parque alrededor. Sí, pero Frías necesita una carretera. No, 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 lo que queremos hacer es, independientemente de lo que le convenía o no al distrito, simplemente el alcalde y sus regidores determinaban eso. Si el ingeniero estaba de acuerdo o no, al final eso no interesaba. Y el alcalde de Pacaypampa necesita esto. No, 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 porque ellos no nos han apoyado mucho con los votos, así que a ellos los dejamos para el próximo año. ¿Me entienden? Entonces, esa era la manera en la cual se realizaba el presupuesto en aquel entonces. Entonces, ¿qué pasó en el año 2003? Ya la ley 28056, creo es la ley de presupuesto participativo,
ya salió en aquel entonces con la finalidad de evitar esta intervención en proyectos que no eran ni los más saludables para el distrito, para la provincia, para la región, ya, ni eran los más saludables, ni además eran los prioritarios, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar eso, salió esta ley, con la finalidad de que sean los propios ciudadanos quienes ayuden al gobierno, sea el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno central, para que ellos ayuden al gobierno mediante su participación activa a realizar las obras que realmente necesitaba o necesita el distrito, la provincia, la región, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo a partir de entonces? En todos estos distritos, provincias, regiones, es más, en todos los asentamientos humanos, urbanizaciones o zonas residenciales, se han formado las llamadas juntas vecinales comunales, las famosas JUVECO, ¿ya? Que es la agrupación de personas, ya los dirigentes principales de esa zona, elegidos por los mismos conciudadanos de esa misma zona, para que representen los intereses. ¿De acuerdo? Y mediante un proceso cronológico se evalúan los proyectos principales en el año anterior, a fin de que se tenga una idea clara de en qué se va a gastar el presupuesto del siguiente año. Entonces, punto número 1, en el año anterior se presupuestan los gastos del siguiente año. ¿Ya? Entonces, en el año 2018 se elabora el presupuesto para el año 2019, en el año 2019 para el año 2020, y en este año ya debería en estos meses estarse elaborando para el año 2021. Bueno, este es un año atípico, así que bueno, la elaboración va a ser un poco diferente, ¿ya? Pero lo normal es que a inicios de cada año se comience a dar el proceso. ¿Por qué a inicios? Porque el proceso dura, el proceso se toma su tiempo. Empieza con la convocatoria, o sea, es decir, tiene que ser una convocatoria lo más abierta posible, ¿ya? Tiene que cubrir la mayor cantidad posible de medios y de zona. Entonces, ahora la convocatoria sale por internet, sale por radio, por televisión, por los principales medios, ¿de acuerdo? En los carteles, en el periódico mural de la municipalidad, etcétera. La cosa es que todos los ciudadanos sepan, ¿sí?, cuándo van a ser los talleres de sensibilización. Primero es la convocatoria, en ese proceso entre la convocatoria y los talleres, ¿sí?, se va a dar a cabo las reuniones cada quien en su zona para formar las JUVECOs, ¿ya? Al formar las JUVECOs, los dos representantes principales elegidos y firmados en acta van a llenar el libro de los agentes participantes que maneja la municipalidad. Ya, el libro de agentes participantes solicita 2 personas que vayan a representar a la JUVECO y obviamente a representar a toda la zona. ¿De acuerdo? Entonces, esos 2 representantes que van a ir por cada zona van a formarse, ya, y van a participar el día de los talleres de sensibilización. ¿Qué se hace en esos talleres de sensibilización? Ya, una vez que la convocatoria ha finalizado, ya empieza el taller y se hace de manera descentralizada, ¿no? Imaginemos en Ayabaca que lleven a cabo, no sé, 4 talleres de sensibilización. Uno en Pacaipampa, otro en Sapillica, otro en Paimas, por ejemplo, y otro en Montero, se me ocurre. ¿Ya? Entonces, en cada uno de esos distritos se lleva a cabo el proceso, el taller. En ese taller el equipo técnico, que está conformado por el jefe de obras, por el jefe de presupuesto y planificación, por las personas que están trabajando en la parte técnica, ¿ya? El administrador, el gerente, etcétera, ¿no? Ellos van a decirle al pueblo cuánto se recibe presupuestalmente, ¿ya? Y para cuántos proyectos alcanza, ¿ya? Y cómo se va a ir realizando ese gasto paulatinamente. Ustedes recuerden que aunque la municipalidad reciba 10 millones o 50 millones de soles, eso lo recibe en el año, no lo recibe de un solo golpe, ¿no? Sino mes a mes se distribuye y lo va recibiendo.
Entonces, todo eso tiene que explicarlo el equipo técnico a los agentes participantes y por lo tanto cada quien tomará nota de cuánto hay aproximadamente para cada proyecto y presentarán los proyectos que necesitan. Obviamente esos proyectos tendrán prioridad en el orden siguiente. Empiezan los de vías de comunicación, los servicios básicos, los de electrificación, ¿no? Allá arriba, antes de ello, las redes de agua y alcantarillado. No puede ser que un distrito, aún en este siglo XXI, todavía adolezca de agua o alcantarillado en su zona. Imagínense, ya no sería posible. ¿Ya? Pero igual, en ese orden, porque si ya ya están obsoletos estos sistemas, pues va a tener que volverse a implementar, ¿ya? Y no se puede construir una pista sobre un agua y alcantarillado que tiene más de 20 años, ¿cierto? Porque en cualquier momento revienta y va a romper la pista. O si se dan cuenta a tiempo, antes de que reviente, van a tener que picar la pista que con tanto esfuerzo han hecho. Entonces no puede hacerse así, ¿no? Van siguiendo un orden de prioridad. ¿Ya? Entonces, en ese orden comienza la pugna por ver dónde va a invertirse la plata primeramente, porque obviamente esos 10 millones o 20 o 50 millones que se reciben no alcanza para hacer obras en todos y cada uno de los asentamientos humanos, urbanizaciones, zonas residenciales, distrito, provincia, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que distribuirse adecuadamente. Por eso es un presupuesto, porque se va a distribuir de manera adecuada. Ya, entonces viene la pugna, obviamente en base a una adecuada sensibilización. Por eso es que hay distritos que en algún momento dicen, bueno, está bien, yo solamente necesitaba mejorar mi electrificación, ¿no? Ya la tengo, pero pensaba que me la podrían mejorar porque hace falta llegar a algunos caseríos, etcétera. Pero el distrito vecino necesita agua potable, hasta el momento ellos cargan de no sé dónde, les resulta difícil, o el distrito tal necesita urgente un centro de salud porque para atenderse la gente camina alrededor de 2 horas o 3 horas o 4 horas o lo que fuera, ¿no? Entonces, con esa sensibilización comienza a realizarse una pugna de manera adecuada. A veces sucede por ahí algún pleitecillo, pero se puede manejar. Ya, entonces esos son 3, 4, 5 talleres con la finalidad de readecuar de manera apropiada los proyectos. Sí, y una vez que se termina, se realiza un proyecto de acuerdos y compromisos, perdón, un taller de acuerdos y compromisos donde finalmente se firma en acta, ¿no? A qué se compromete cada distrito a recibir y a qué se compromete la municipalidad o el gobierno regional o lo que fuere a realizar eh, el gasto. ¿De acuerdo? Eso al final, como documento ya totalmente legalizado, se envía al Ministerio de Economía y Finanzas y también se envía con la parte presupuestaria elaborada ya por el equipo técnico, ¿no? Por los ingenieros y los economistas de la zona para poder solicitar la aprobación en el MEF. Obviamente, generalmente ocurren errores en ello y el documento observado regresa a la municipalidad para que sea corregido. Ese proceso toma alrededor de 3 a 4 meses, estamos hablando de julio. Empiezan las cosas en abril, estamos hablando ya de julio, agosto, ¿sí? Una vez que está nuevamente corregido, recién por octubre ya se envía el documento final, ¿no? Incluso viaja una persona totalmente capacitada de parte de la municipalidad a la ciudad de Lima para que pueda in situ, es decir, pueda allá mismo corregir alguna pequeña observación que haya quedado pendiente todavía. Y el presupuesto final ya totalmente aprobado y corregido por el Ministerio de Economía y Finanzas retorna a la municipalidad para que sea aprobada por por la sesión de consejo llevada a cabo con los regidores, ¿de acuerdo? O si es al gobierno regional, igual por la sesión
que se lleva a cabo entre el gobernador y los consejeros regionales. Ya una vez que está aprobado por ese consejo, que es la parte política de cada zona, ya el presupuesto institucional de apertura comienza a darse inicio a partir de enero del siguiente año. Esa es la forma como se lleva a cabo el presupuesto participativo. ¿De acuerdo? Ahora, muchos no lo saben porque realmente a los alcaldes, a los gobernadores regionales, etcétera, no les conviene realizar mucha publicidad porque pues a veces es más conveniente que haya poca gente para poder sesgar un poco el presupuesto de acuerdo a la conveniencia que hay. Y así es en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Pero la idea es que mientras más gente conozca de esto, mejor para que pueda participar y pedir lo que realmente necesita. ¿De acuerdo? Hace poco estaba conversando con unos dirigentes de un lugar y comentaban, ¿no? Que estaban contentos porque les iban a hacer un parquecito. O sea, un parquecito cuando la zona necesita pistas y veredas, cuando la zona necesita mejoramiento del agua y alcantarillado, y hacerles un parquecito, o sea, era en este año 2020, no, yo conversé con ellos a finales del año 2019. En ese año 2019, estamos hablando de hace poquito, o sea, es totalmente irrisorio que les estén engañando con un parquecito, ¿no? Entonces, ya no debe estar la situación a ese nivel, ¿ya? Ese es el presupuesto participativo, chicos, ¿ya? Y eso es por lo cual ustedes deberían, en la medida que ya son cada vez mayores, tratar de indagar un poco más y preguntarse hasta qué punto ustedes mismos podrían participar, porque al menos ustedes que ya son casi profesionales, ¿no? Entonces, porque ya están a puertas de egresar, entonces ustedes saben lo que podrían aportar, ¿de acuerdo? Entonces, sería bueno que ustedes comiencen a averiguar un poco más acerca de esto y ayudar a sus conciudadanos, a las personas de donde ustedes son, ¿no? Para evitar que las autoridades les saquen la vuelta y comiencen a realizar obras innecesarias donde hay necesidades necesarias, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, traten de ver bien este tema. Ahora, en 5 minutitos para que ya concluyamos y ustedes puedan descansar un poquito antes de empezar, les voy a compartir algunas cosas aquí. Ya, Dios, ¿dónde está? Ya, para que lo vean y para que en algún momento, si quieren, puedan participar. Ya, este presupuesto participativo es un instrumento de política y de gestión, es decir, lo que ustedes van a hacer aquí es lograr cosas, ¿de acuerdo? Ya, lograr cosas. Por lo tanto, es un instrumento de política y de gestión. Ya, aquí las autoridades regionales y locales se unen con las organizaciones de la población que están debidamente representadas. Eso es lo que le llamábamos los agentes participantes, ¿ya? Y van a definir cómo y a qué se van a orientar los recursos que tiene el país, ¿ya? Para lo cual van a vincularse directamente con la visión y los objetivos del plan de desarrollo concertado. O sea, tienen que tratar de que las cosas que están por definirse en ese momento los proyectos vayan de acuerdo al plan de desarrollo concertado. Eso no lo digo yo que lo he encontrado por ahí en algún escrito, no, eso lo dice el Ministerio de Economía y Finanzas y hay una ley, ¿ya? Tiene que ser transparente y tiene que ser controlable, es decir, cualquier auditoría puede intervenir para ver que se lleve a cabo de mejor manera, ¿ya? Y además existen los comités de vigilancia que van a tratar de que esto se pueda manejar adecuadamente y se cumplan las promesas realizadas en los talleres, ¿de acuerdo? Contribuye a la modernización y democratización de la gestión pública,
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque actualmente vamos a hacer los proyectos que se necesiten y no los que convengan. ¿De acuerdo? Contribuye al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país porque el político deberá gobernar con ayuda de sus conciudadanos, no solo, ¿ya? Porque ayuda a la construcción del capital social, obviamente, no solamente van a realizarse obras de cemento, sino que va a participar la sociedad en ellas, ¿de acuerdo? Y finalmente, porque es participación ciudadana en la planificación y gestión pública, ¿sí? No hay nada mejor que quien necesita algo sea quien ayude a ver cómo le van a hacer eso que necesita, ¿de acuerdo? Ahora, existe, en el año 2010 se mejoró lo que era el presupuesto participativo y se le empezó a llamar presupuesto participativo basado en resultados. ¿A qué se refiere? Se refiere a que se va a pensar en un resultado final y en base a eso van a luchar por establecerse el presupuesto participativo. ¿De acuerdo? Ya no se va a hacer simplemente obras a la deriva, sino se va a pensar en un resultado en concreto, ¿sí? Y en base a ello, como si tuviéramos un fin primero, y luego en base a ello se va a realizar el camino, ¿ya? El camino a ese fin. En este proceso es clave el liderazgo de las personas y de las autoridades, obviamente. Si no tenemos buenos líderes, nuestro presupuesto, por muy participativo que sea, no va a llevarse a cabo de la mejor manera. ¿Ya? ¿Quiénes están aquí en este esfuerzo? A la cabeza, los presidentes regionales y los alcaldes, luego cada uno con sus consejos, su consejo regional, su consejo municipal, según sea el caso, ¿sí? El Consejo de Coordinación Regional, Local, Provincial y Distrital, que está conformado por ellos, ¿sí? Más los 2 representantes de cada jubeco, ¿ya? Ese es el llamado Consejo de Coordinación. Ya están los agentes participantes, que son las jubecos mismas, está el equipo técnico, ya les mencioné, jefe de planificación, jefe de presupuesto, jefe de obras, el administrador, el gerente, etcétera, ¿no? La parte dura de la municipalidad o del gobierno regional. Me estoy refiriendo a la parte que tiene la teoría, ¿de acuerdo? Luego está la Oficina de Planeamiento y Presupuesto básica, porque ellos son los que van a decir con qué números contamos, ¿de acuerdo? Y están los comités de vigilancia para lograr que esto se lleve a cabo con la transparencia del caso y que se cumplan los acuerdos y compromisos firmados, ¿de acuerdo? Esto lo vemos ya después. Eso era lo que más me interesaba que ustedes tengan ahí a la mano para que lo puedan manejar en su momento, ¿de acuerdo? Así que si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Si algo no les quedó claro, ¿ya? Chicos, hola. Sí, Joiner. Hola, Miss. Ah, hola. Bueno, ninguna pregunta. A ver, John, Solo sí. creo que ya va a dar terminada la clase, ¿no? Que hemos nuestra aula de llevar la clase ya miércoles. Ay, Joiner, no te escucho, Joiner, exactamente. Hola, hola, ¿ahí me escucha? Ya, sí, sí. Ya. Bueno, para informarle que nuestros compañeros nos hemos coordinado y para el día miércoles a las 9 de la mañana para poder llevar la clase de usted. Ah, ya, perfecto. Bien, antes de eso, ya, Joiner, muchas gracias. Pero antes de eso, ¿alguna pregunta respecto a la clase? ¿No hay nada? ¿No? ¿Todo bien? Bien, entonces parece que está claro. Cualquier cosa pueden consultar en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí les habla claramente. Ahí les está claro, Miss.
Gracias, Rubela. Ahí les explica claramente algunas cosas adicionales y si no, me hacen alguna pregunta en la siguiente clase. Bien, me están diciendo que quieren la clase para el día miércoles. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana. A ver, ¿todos están de acuerdo a las 9? ¿De 9 a 10:30? No pueden. Sí, el grupo TD solo podemos los viernes, El viernes, ¿a qué las hora? primeras horas. De 2 a 4:15 estamos desocupados. De 2 a 4, ya. Ya. ¿No pueden ustedes los de TEA a esa hora? Tenemos clase con otro profesor, clase. Miss. No, no podemos. Ah, tienen clase. ¿Y el miércoles en la mañana no pueden en TD? Oh, Miss, lo que tenemos pasa es que el miércoles tenemos clase desde las 11 hasta las 7 de la noche y ya, pues ya me cansaba. Claro, todo el día, todo el día. Lo que pasa es que tendríamos que ponernos de acuerdo. A ver, chicos, yo les vuelvo a repetir para que vuelvan a revisarlo entre ustedes y lo coordinan por su grupo de WhatsApp. Y en cuanto se encuentren de acuerdo, me lo dicen, ¿ya? Porque si nos ponemos ahorita a revisarlo, ya quedan 5 minutos. Yo no tengo clase, pero ustedes sí, entonces para que no lleguen con las justas sin aliento con el otro profesor, ¿ya? Entonces, les vuelvo a repetir, mi horario el día miércoles, casi todo el día, ¿ya? Igual si a ustedes les conviene a la 1 de la tarde o a las 12, como les dije el sábado pasado, 1 hora y media es muy manejable, o sea, pueden decirme el miércoles después de la hora de clase, no sé, podría ser el miércoles, ustedes terminan a las 6:45, podría ser de 7 a 8:30, podría ser en la noche, o puede ser a cualquier hora del día. Ah, bueno, el miércoles dicen que tienen todo el día, ¿no? Puede ser el jueves. El jueves yo solamente tengo ocupado mi horario de 10 a 11:30, nada más. Ya, 10 a 11:30 lo tengo ocupado al jueves. Después todo el día lo tengo libre. Bueno, tengo 1000 cosas, pero son mías, así que yo me las arreglo. Ustedes me dicen si quieren el día jueves. Y el viernes yo dicto clase en otro lugar, pero solo de 10 a 1. De 10 a 1. Después todo el día también lo tengo libre. Entonces podría ser jueves o viernes, traten de ponerse de acuerdo. Y ya bueno, como es 1 hora y media, me pueden decir el día sábado si quieren, a cualquier hora del día, en la mañana o en la tarde, ¿ya? Porque es 1 hora y media. 1 hora y media sí la puedo manejar, así como ese día. ¿Ya? Así que traten de verlo bonito, revisen nuevamente su grupo de WhatsApp y hagan sus propuestas. Y ojo, si a 1 o 2 personas o 3, ¿no? O 4 a lo mucho, no les conviene o no pueden, bueno, por esas 4 personas no hay mucho problema porque no es examen, ya, yo les considero la asistencia, no hay ningún problema porque es 1 hora y media la que se perderían, entonces no hay problema si un par de personas no puede, ¿ya? Así que tranquilos, lo coordinamos y me dicen, ¿ya chicos? Me envían a través de Joel Coello, ¿ya? También Karen Camacho, ¿quién me suele ayudar a veces? Vivian Castro, y ¿quién más? No sé, José Nieves, ya ellos, tengo esos teléfonos guardados. También parece Luis Alberto, también, ¿ya? O bueno, cualquier persona delegada me dice, profesora, yo soy Juan Pérez, mis compañeros me acaban de decir que están de acuerdo en tal fecha. Somos del grupo TA y TD. ¿Ya, chicos? Por favor. Ya solamente quedaría esa 1 hora y media. Ya, como les digo, traten de ponerse de acuerdo y si a ustedes les va bien a las 8 de la noche, de 8 a 9:30, no hay problema. Si les va bien de 7 de la mañana a 8:30,
igual, o si les va bien a la 1 de la tarde, de 1 a 1 y media, no hay problema, me pasan la voz, porque es hora y media, es muy manejable. ¿Ya? ¿Ya? Chicos. Ya, Miss. Listo, entonces yo los espero. Un abrazo, cuídense mucho.